El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos en una consulta virtual más con su servidor, el doctor Alfonso Mesa, neurólogo. Aquí estamos en Neuromesa, en el 6º piso del Centro Médico AVE. Y vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que vimos en esta reunión. Tuve una reunión en Santiago de Chile. Es una reunión latinoamericana de migraña y que venían nuevos conceptos y novedades en el tratamiento en esta enfermedad que, aunque no mata, es muy discapacitante para los pacientes. ¿Qué hay de nuevo en la migraña? ¿Qué hubo de nuevo en este año y que no lo habíamos tenido en años previos? Primero que todo, van a aparecer por primera vez una nueva serie de medicamentos, una tercera línea de tratamientos, que en pacientes que son refractarios a primera y segunda línea podemos obtener este tipo de medicamentos y que estos medicamentos tienen un nombre genérico en general, en grupo, que se llaman gelpantes. Estos medicamentos, ¿sí?, lo que hacen es el estar específicamente en aquello que hemos hablado en anteriores fechas, que ya sabemos parte de la fisiopatología de la migraña y que una sustancia juega un papel muy importante dentro de esta patología que se llama péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Vamos a hablar un poquito, antes del preámbulo de todo lo que sucedió allá, de esta sustancia. Esta sustancia fue valorada en pacientes que tenían crisis de migraña y se les metió a estudios de sangre y estudios de resonancia magnética en el momento que tenían el ataque de migraña. Y se estudió también a personas que no tenían migraña para establecer una diferencial. ¿Qué había diferente en los pacientes con ataques de migraña contra aquellas personas que no tenían ninguna alteración? Y vieron que había un pico de una sustancia que ya la conocíamos, pero sabíamos que participaba en dolor, pero no sabíamos que estaba en la migraña como tal, que se llama péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Sabiendo que esta participaba, al ver que los pacientes con crisis de migraña tenían un pico elevado de esta sustancia, después de ahí empezaron a darse cuenta la relación de este con el dolor, que las personas que tenían dolor de migraña cada vez se sensibilizaban más a migraña, y entonces aparecieron nuevos medicamentos que o inhibían a este péptido, se llaman anticuerpos monoclonales, para neutralizarlo. O sea, iba a subir el pico en la migraña, venían y los neutralizaban. ¿Sí? Que estos medicamentos, ya habíamos hablado acerca de y que se llama galnecuzumab. Este medicamento es un medicamento inyectable, que es una vez cada mes, es un anticuerpo monoclonal entre 6 meses a 2 años de tratamiento para control de pacientes en migraña, y que viene otra ola de nuevos medicamentos que se llaman gelpantes, y esto lo que hace es inhibir el que se libere este péptido relacionado al gen de la calcitonina, y al inhibir que se libere, cuando hay dolor de cabeza y que se viene apenas el chispazo de migraña, no viene este pico de migraña. O sea, viene el dolor, y aquí ¡pum!, se libera como fuego este péptido relacionado al gen de la calcitonina y viene el dolor horrible de migraña. Bueno, los medicamentos anteriores que aparecieron en los 4 años previos eran medicamentos que viene el dolor, lo inhiben, lo neutralizas y se apaga. Este no, viene el dolor y como está inhibido, viene, pero no llega a empezar a dar picos de dolor, porque a veces con los anticuerpos era tanta la cantidad que no inhibía correctamente. Entonces sí puede haber como quiera picos de dolor. Con aunque no es una cura para esta enfermedad, obviamente sí tiene una mejoría en el control del dolor como tal y un control adecuado para largo plazo, y lo más importante es vía oral. Este medicamento se da una tableta un día sí, un día no, un día sí, un día no, durante 8 tabletas por mes, cada mes por 6 meses, y con esto podamos llegar a tener un control con los pacientes, claro, obviando que el paciente tiene que también poner de su parte. Acuérdense que la migraña, como habíamos comentado en consultas previas, que la migraña tiene sus factores de riesgo, los cuales pueden disparar el dolor. ¿Cuáles son? Desvelos más allá de las 11 de la noche, que no comas a tus horas, o sea, ayunos prolongados, o que tengas mucho estrés familiar, emocional, económico,
laboral. Entonces, este medicamento lo que hace es que ya no se prende el fuego, que este fuego de dolor ya no se prende. Vamos a apagarlo, pero el piloto va a estar prendido toda la vida. Si nosotros le echamos gasolina, nos desvelamos, tomamos alcohol, el que estamos con estrés, el que no comamos a horas correctas, entonces tarde o temprano, a pesar de medicamentos, va a prenderse. Entonces lo que hacemos con esto es que, como está prendiendo el fuego, lo apagamos, ¿sí? Y lo mantenemos así. Y esperemos que el paciente también se mantenga en control de su vida para que también tenga un control adecuado. Acuérdense, lo que queremos de control en la migraña, aparte de que no tengan crisis de dolor los pacientes, es que también tengan una mejor calidad de vida, que no interfieran con sus actividades de la vida diaria y que esto no pueda prolongarse a largo plazo. Porque otra cosa que conocimos, y esto se me hizo muy sorprendente, los pacientes que tienen migraña, pensamos nosotros nada más que liberación de sustancias para dolor. No. Esto puede provocar a largo plazo efecto inflamatorio en cerebro. O sea, realmente inflamación a nivel microscópico en cerebro, se liberan sustancias de inflamación y esto puede hacer que se cronifique el dolor porque ya está inflamado y previamente susceptible a que menores cantidades de estas sustancias generen más dolor. Entonces, esta susceptibilidad a largo plazo se genera más. Entonces, vemos que los pacientes que tienen migrañas episódicas son infrecuentes, cada vez se hacen más frecuentes. Y eso se pueden hacer inclusive migraña crónicas, donde ya es muy difícil controlar totalmente al paciente para que no tengan nunca un dolor. Entonces, si el paciente tenemos esto y se va para arriba, desde el principio tenemos que bajarlo. Por eso la migraña se debe controlar en los primeros años de vida que se tiene la migraña, que casi siempre aparece entre 15 a 20 años de edad. No totalmente. Hay algunos pacientes que a los 30, a los 40 años tienen su primera crisis de migraña, pero la mayoría es en pacientes que son adolescentes. Entonces, es el momento en que hemos visto y con los últimos reportes nos han dicho que es mejor el control. Entre más rápido te controles, mejor. Dicen los pacientes, oye, doctor, en la consulta, pero no me voy a curar. Entonces, ¿qué es control? Que tengas una calidad de vida adecuada porque no tienes estos picos para que después esto no se cronifique. Hay pacientes que tienen migraña y se controlan muy bien al principio y dicen, ¿tienes migraña? Tengo como unos 8 años sin dolor de cabeza. ¿Por qué? ¿Te desvelas? No, tengo un control adecuado en mis actividades de la vida diaria y el factor de riesgo. Entonces, ¿ya no has tenido el disparo de dolor? No. Entonces, ¿se puede llegar a controlar? Sí. Oye, ¿y ya te curaste? No. ¿Por qué? Porque sé que si me sigo, empiezo a desvelarme, empiezo a no comer a mis horas, pues se va otra vez a magnificar este dolor. Ya con medicamento me lo mantuvieron abajo y ya mi estilo de vida hizo que se mantuviera en control. Entonces, son 3 cosas que hemos visto nuevas. Primero, que hay una nueva serie de tratamientos. Tuvimos la oportunidad de estar con la doctora Friedman y el doctor Rapoport, que son unas experiencias a nivel mundial de dolor de cabeza y es bonito platicar con ellos así en charlas casi personalizadas porque nos dicen su experiencia. El doctor Rapoport es el antiguo presidente mundial de dolores de cabeza, la Asociación Internacional de Dolores de Cabeza, y la doctora Friedman de Estados Unidos está en la mesa directiva de ahí del grupo de dolores de cabeza y tiene una clínica muy grande acerca de este tipo de padecimientos y que nos cuenta sus experiencias y que ella nos dice que hay que controlar muy bien al paciente desde el principio porque después se magnifica y ya es más difícil agarrarlo y controlarlo. Entonces, pacientes, no dejen que su migraña se exacerbe tanto sin acudir a consulta para que nosotros no podamos dar el medicamento adecuado para el problema adecuado que estás contigo. Realmente saber que sí es migraña lo que está pasando. Acuérdense, 1 de cada 9 pacientes que llegan con migraña no es migraña, son otros tipos de dolores distintos y que vemos aquí que son dolores raros, ¿sí? Como síndrome de Song, migraña paroxística, dolores de tipo clúster. Y de los que sí son migraña, estadificarlos para saber si es una migraña frecuente, episódica o crónica, o algún subtipo de migraña o complicaciones de migraña. Acuérdense, son 27 tipos de migraña distintos que hay que hacer el diagnóstico definitivo y el tratamiento definitivo en los pacientes. ¿Qué hay de nuevo que esperemos a futuro? Cada vez conociendo más cuáles es cada uno de los peldaños de daño que se hace en nuestro cerebro y que esto afecta y que provoca que haya dolores que no deberían de estar allí, nos damos cuenta que la sensibilidad y el que tengamos crónicamente dolor es lo peor. Entonces, pacientes que tienen más de 5 dolores por mes, entre 5 a 8 dolores por mes, la posibilidad de que se cronifique su migraña, o sea, que ya tengan migrañas por más de 3 semanas en forma seguida, es de un 72%. A diferencia de pacientes que tienen de 1 a 4 dolores por mes, que solamente es el 27% de posibilidades de que tengan cronificación de la migraña después de 5 años. Entonces,
El que nos controlemos muy temprano va a significar que a largo plazo tengamos un control adecuado. Hay pacientes que me dicen, doctor, pero a mí me da un dolor nada más de niño, se me quitó mucho tiempo sin hacer nada y me volvió a dar. ¿Ok? Hay ondulaciones en los picos de migraña donde te da la adolescencia y luego te da otro pico entre los 30 y 40 años. Bueno, esos pacientes que tienen un control aquí adecuado todavía no sabemos por qué, a pesar de que tuvieron muchos dolores, no se cronificó y se controló. Muy probablemente nosotros también, nuestro cerebro lance sustancias para tratar de controlar y que algunas pacientes no tengan esta capacidad de autocontrol de los dolores, pero lo más probable es que si te controlaste muy mal en la adolescencia, tengas un descontrol y cronificación en edad adulta. Entonces, con estos nuevos medicamentos que tenemos es un arma más. No quiere decir que es la panacea, que es ya la cura, pero sí tenemos un arma más para controlar y principalmente aquellos pacientes que son o no candidatos a los primeros 2 grupos de tratamientos porque estos medicamentos pueden provocar efectos colaterales o que los pacientes tengan contraindicaciones o efectos colaterales importantes para el uso de estos medicamentos. ¿Quiénes son candidatos especiales para estos medicamentos? Aquellos pacientes que ya recurrieron a 2 tratamientos distintos previos y que no tuvieron un control adecuado a pesar de no tener factores de riesgo que los descontrolen y o aquellos pacientes que tienen un temor a las agujas o en pacientes que están buscando una mejor respuesta con un tratamiento de nueva línea y que podamos tener un mejor control. ¿Ya existen estos medicamentos en México? Todavía no. El mes próximo ya van a estar en el mercado. Ya se lanzó aquí en México este tipo de tratamientos. Ya se lanzó en Latinoamérica este tipo nuevo de tratamientos. Pero todavía falta, que aunque ya están en Estados Unidos y en Europa, faltan Australia, Latinoamérica, entre ellos México. Y próximamente después vienen Asia, el sureste asiático y África. Entonces se están expandiendo el uso de estos nuevos medicamentos en el mundo para tener un mejor control de esta enfermedad que nos puede provocar alteraciones en nuestra calidad de vida. Por último, ¿qué viene a futuro? ¿Qué hay en nuestro futuro para tener un control adecuado de los pacientes? Bueno, primero que todo, lo que nos ponen es que aun que esto sea muy viejo y sea en el pasado, tenemos que controlar factores de riesgo con nosotros. Aunque sea el futuro y que vengan nuevos medicamentos, todo lo que nos indican los expertos, y más lo decía el doctor Rapoport, que tenemos que tener un control adecuado de aquellos factores de riesgo. Tener énfasis en los pacientes en cómo es su aspecto emocional en el día a día, las tazas de café que están consumiendo, porque el café es dual, puede provocar una mejoría o un descontrol en las migrañas, el tiempo de respuesta ante los medicamentos y los factores de riesgo. Decirle y preguntarle al paciente, que el paciente nos diga realmente lo que está pensando, sintiendo y la verdad acerca de los factores de riesgo. ¿A qué hora se duerme? Doctor, me duermo a las 12 de la noche. Ah, ok. Vamos a intentar dormir antes, ya sea no farmacológico con higiene del sueño o ya dando un medicamento farmacológico para que nosotros podamos tener un control adecuado del horario de sueño, controlar al paciente y después quitar este medicamento para que ya tengan un control adecuado en el sueño que sea antes de las 11 de la noche. Segundo, el estrés. El estrés es muy difícil, más el tipo laboral o económico de controlarlo, porque es difícil que el entorno se recupere de un día para otro. Entonces, hacer estrategias ya sea psicológicas con ayuda de un psicólogo o hacer estrategias psiquiátricas con ayuda de un psiquiatra, obviamente, para controlar aquellos factores de riesgo en estrés que me están provocando que no tenga yo mis barreras psicológicas para aguantar este estrés ya sea laboral, económico, social, familiar y que nosotros podamos tener un control adecuado en los pacientes. Muchos pacientes que tienen estrés, al momento de platicar con ellos, vemos que es algo muy fuerte para ellos, pero que realmente se pueden controlar sin necesidad de ayuda multidisciplinaria ni de psiquiatras ni de psicólogos. Pero hay un 15% que sí necesitamos de esta ayuda para controlar el estrés y que el estrés es el factor de riesgo que se está aumentando el dolor de cabeza. Lo tercero, ayunos prolongados. Es muy común que las mujeres jóvenes que están delgadas digan, no tengo hambre, no tengo hambre, en la mañana no voy a desayunar porque no tengo hambre. Le decimos, oiga, es que esto puede provocar que tenga dolor de cabeza. Es que, ¿cómo le hago, doctor? Me da náuseas y como en la mañana o no tengo ganas de comer o ando en la carrera. Entonces, con estos pacientes les decimos que uno de los alimentos que se ha visto que puede sustituir a un solo alimento, no obviamente a todos los alimentos, para evitar principalmente que se tenga dolores de cabeza son nueces. Hemos visto que las nueces pueden evitar, ¿sí? En cierta manera, que el ayuno prolongado que se está teniendo despierta un dolor de cabeza. Entonces, si no desayunamos, ¡pum!, se dispara el dolor. Entonces, lo que hacemos con el paciente, desayunen nueces o algo relacionado, avena con nueces o algo que contenga nueces. Acuérdense que el cacahuate no es nuez. La nuez pecana, nuez de la India, pueden ser nuez de Castilla,
puede ser castañas, almendras, avellanas, y con esto tener un control adecuado en nuestros pacientes, ¿verdad? Para que no tengan ayunos prolongados. También puede sustituirlo en la tarde o en la noche, pero obviamente tienen que comer el paciente y no puede sustituir a las 3 comidas. Solamente una comida puede ser sustituida en esto si no se tiene la oportunidad de comer adecuadamente en ese momento. Y lo otro es el que los pacientes, algunos, se ha visto antes, como paréntesis, a todos los pacientes con migrañas se les decía, no comas chocolate, no tomes café, no tomes vino, quesos añejos, tener cuidado. Ya vimos que no. Ya vimos que muchos pacientes no tienen alteraciones por la alimentación y que se les puede seguir dejando que coman lo que quieran, ¿verdad? Porque al final de cuentas eso no está provocando daño. Ahí es individualizar al paciente. Si obviamente el paciente me está diciendo, doctor, es que como queso, si mire, como queso panela y no me pasa nada. Pero como queso gruyero, como queso mental chihuahua, que son quesos fuertes, quesos que están curados o inclusive el queso parmesano, ricota, todos estos, dicen, me duele con ganas la cabeza, doctor. Entonces, pues ya no coma queso. Pero doctor, tengo ganas de comer queso. Decirle, si usted tiene ese problema, no hay forma en que esto se elimine o se quite totalmente. Entonces tenemos que tener un control adecuado con cada uno de los pacientes y decirle, si esto le provoca daño, pues obviamente cada vez que come queso le duele, pues no lo consuma. Tan sencillo y tan fácil que es así, aunque a veces es difícil con los pacientes. Sin embargo, nosotros tenemos que tener esa empatía con el paciente y decirle, bueno, vamos a sustituirlo por otro tipo de alimentos que puedan quitarle ese antojo que tenga usted y tener un control adecuado de los síntomas de migraña que tiene. Hay otra vez que los pacientes con vino, y puedo decirle, hay algunas uvas que son más específicas para este tipo de alteraciones. Hay pacientes que dicen, es que con una uva Merlot me duele, pero me tomo otra Cabernet Sauvignon y no me duele, doctor. O sea, soy yo, estoy diciendo mentiras, pero no, a mí me duele. Si a ti te duele, obviamente tú ya te conociste que algunos procesos, el envejecimiento de las uvas pueden provocar más alguna serie de sustancias y que estos provocan a su vez que tengas dolores de cabeza, disparan vasoconstricción y pueden provocar dolor de cabeza y que al final de cuentas es lo que te está provocando, entonces el tratar de eliminarlos. Hay pacientes que tienen cosas bizarras, me llegan pacientes que me decían, es que yo me destapo en la noche los pies y me duele la cabeza el día siguiente y te aparece la migraña. No aparece en la literatura que el que te destape de los pies puede tener dolor de cabeza, pero si al paciente le pasa, pues obviamente eso lo está pasando. Es más probable que el paciente te diga la verdad a que tú estás pensando que porque no aparece en la literatura no es así. No es cierto. No sabemos todos como humanos, como médicos. Entonces, está limitado nuestro conocimiento, aunque cada vez conocemos más. Si al paciente le pasa, pues obviamente el ponerle esa atención y decirle, bueno, pues trate de evitar esas cosas que están provocando los dolores de cabeza con usted. Con esto podemos tener un control muy adecuado de nuestros pacientes y yo creo que a largo plazo podemos tener una mejoría no farmacológica junto con un control farmacológico en los pacientes. Ya como conclusiones de esto, ¿qué son las cosas que nos está dejando? Primero, tenemos más armas, cada vez hay más armas, pero no quiere decir que esto nos va a hacer que modifiquemos nuestros factores de riesgo, vayan a ser siempre los mismos. Segundo, que tenemos que controlar muy bien aquellos factores de riesgo para tener un control adecuado del paciente a largo plazo. Y tercero, que las investigaciones están adquiriendo cada vez más conocimientos de toda la fisiopatología de la migraña y que ya no vemos a la migraña como una enfermedad que solamente son dolores de cabeza y ya. No, es una enfermedad que si las dejamos seguir y seguir y seguir y seguir, viene un proceso de inflamación del cerebrito. No que el cerebro esté inflamado así horriblemente, no. Es una inflamación local, pequeña, a comparación de todo el cráneo, pero que ya esa inflamación hace que cronifique el dolor. Y ya cronificándolo ya es muy difícil mandarlos hacia abajo a un control adecuado y ya lo mantenemos nada más ahí ondulando y ya es más difícil regresar a los niveles basales. Entonces, evitar lo más posible un control adecuado a temprana hora, en temprana edad de las migrañas, nos puede evitar a largo plazo cronificación del mismo. Yo creo que con esto nos quedamos para que tengamos un mayor conocimiento de la migraña. Y pues bueno, vamos a establecer con esto si podemos tener un control adecuado de los síntomas con nuestros pacientes y que esto pueda ayudarles en que al venir a la consulta tengamos un control farmacológico y ya con esto escuchar y reforzar que tenemos que tener un cuidado en los factores de riesgo. La próxima semana vamos a ir al Congreso Nacional de Neurología. Ahí me tocó coordinar el grupo de trabajo a nivel nacional de pacientes con tumores cerebrales y vamos a tener el martes, miércoles y viernes sesiones en forma multidisciplinaria. Pero el martes estamos con ustedes en la nueva consulta virtual y que les vamos a dar las novedades del primer día
de las actividades de la Academia Mexicana de Neurología, donde reunimos todos los resúmenes de todas las patologías neurológicas y que podemos darle avance de algunas cosas que hemos sabido nuevas acerca de este año 2023. Entonces, el próximo martes a la 1 de la tarde nos veremos nuevamente en la consulta virtual con el tema de resumen del primer día de actividades de la Academia Mexicana de Neurología y qué cosas podemos traer nuevas en las patologías. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Si tienen dudas o preguntas, con mucho gusto déjenlas en las redes sociales. Ahora que estuve fuera pude contestar muchas de ellas y personalmente a algunos pacientes y podemos contestar algunas que tengan en esta o en anteriores entrevistas. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Saludos.